Comencemos. Me dice lo siguiente. Seleccione la opción correcta según el estudio en ósmosis, presión osmótica. Igual ahí está la respuesta para que lo tengan y para que se vea. Primero vamos a partir de qué es ósmosis. Pero vamos a leer el ejercicio. Vamos lo mismo, como hicimos el ejercicio anterior, vamos a leer consigna por consigna y vamos a ver por qué no son las consignas. No vamos a la respuesta, vamos primero por qué no. El valor de la osmolaridad corresponde al número de partículas de soluto que contiene un litro de solvente y se mide en osmolaridad litro. Bien. Vamos a ver primero qué es osmolaridad. Voy a primero acá, voy a dejar de compartir, ¿sí? Voy a dejar de compartir, voy a ampliar la pantalla. El ejercicio, el dato que me da me dice que es el número de partículas, ojo, hablando de las osmolaridades, el número de partículas, ¿qué más me dice si no me equivoco? Que contiene un litro de solvente y se mide en osmolaridad litro. Bien. Se mide en dice que contiene un litro de solvente y se mide en osmolaridad litro. Bueno, esto supuestamente es la osmolaridad. Primero, antes de hablar de osmolaridad, yo necesito hablar de ósmosis. Antes de hablar de todo eso, lo fundamental es lo primero, tengo que partir de la base siempre. ¿Qué es ósmosis? Es lo mismo. Ósmosis es el pasaje, ¿sí? El pasaje de solvente. ¿Qué significa esto? ¿Cómo el pasaje de solvente? Bien, les hago una consulta y rápida. Es rápido y sencillo, para respuesta rápida. Si yo veo que mi café está muy cargado, ¿qué es lo que yo hago? Agrego agua. Le agregas agua, perfecto. ¿Qué es lo que va a hacer esa agua? Va a diluir un poco y va a generar que baje esa concentración. Entonces lo mismo pasa acá. La ósmosis va a ir de dónde? El agua con respecto a la concentración del café, ¿qué va a hacer? ¿El agua va a tener mayor concentración o menor concentración? El agua. Menor concentración. Perfecto. Partamos de esa base. Entonces, donde yo tenga un compuesto donde sea menor concentración, no hablemos del agua solamente, hablemos de un recipiente que tenga menor concentración, que tiene agua, bueno, agua y algo más. Y otro recipiente que tenga agua y una concentración mayor, lo que yo necesito es equilibrar. Entonces lo que voy a hacer es pasar esa menor concentración, que es agua, bien, para que se diluya el otro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ósmosis, y quiero que noten esto, hablamos de que siempre la ósmosis va de una concentración menor hacia una concentración mayor. Ese es el pasaje. Primera regla. Ahora, vamos a hablar de los recipientes para que se pueda entender primero. Vamos a lo mismo, un estadio A y un estadio B. Bien. En el estadio A lo mismo, voy a tener un recipiente. Y acá sí quiero que por favor sean asociados con esto. Profesor, perfecto. Usted me habló de una concentración, me está hablando de solvente. Sí, estoy hablando de solvente. Como dije, pasaje de solvente. ¿Y qué tiene que ver las partículas? Las partículas no serían... O el número... Sí, el número de partículas no serían soluto. Bien. Quiero que por favor entiendan y quiero... Cuando hablamos de número... En el otro lado, cuando hablé de difusión, hablé de moléculas. Acá estamos hablando de partículas. Son cosas distintas. ¿Bien? Y quiero que por favor asocien lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de química y quiero que no se me dispersen, no se preocupen. Paso a paso. ¿Bien? La primera relación que quiero que vean acá es que, bueno, acá tiene mayor concentración. Sí, acá tiene menor concentración. Perfecto. Entonces, ¿qué había dicho? Que va a haber pasaje. ¿De qué? De solvente. Pasaje de solvente
generando que en el otro estadio, ojo, las partículas siguen quedando las mismas, de un lado que el otro, pero el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Va a decrecer, agua acá la membrana, en el estadio B, sí, en el estadio final, esto va a crecer un poco y esto va a disminuir para poder equilibrar el sistema. En este momento estaría en el equilibrio. El equilibrio supuesto relacionado con el ejercicio que yo estoy dando, ojo. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Acá qué se genera? Si se dan cuenta, en este momento en el estadio de equilibrio, bien, ¿qué se generó? ¿Qué sería esto de acá? Que voy a remarcarlo, por favor. Ven acá que hay una superficie, acá hay otra. ¿Esto qué genera? ¿Una diferencia de qué? ¿De presión? Sí, pero también sería una diferencia, principalmente sería una diferencia de altura. Mayormente en los estadios de equilibrio se genera una diferencia de altura. En este momento ya no hay cese, ya no hay movimiento. ¿Bien? Mayormente hablamos de las fórmulas de ósmosis cuando ya está en un estadio de equilibrio. En el momento inicial no hay una altura. Si se dan cuenta, no hay una... Ojo, dependiendo si el ejercicio me lo da. ¿Bien? Pero mayormente no, mayormente están en este estadio, donde va a haber una diferencia de altura para que se genere esa relación, porque va a haber un pasaje solvente. Obviamente, al haber un pasaje solvente, siempre va a haber que una capa aumente más y otra capa disminuya, o viceversa, ¿bien? Entonces, esta diferencia de altura que se genera acá va a generar la siguiente asociación. A esto se denomina presión osmótica. ¿Bien? La presión osmótica, en este estadio se le denomina estadio hidrostático. En un estadio hidrostático no hay movimiento. Como ustedes saben, al ser líquido es un estadio hidrostático. Hidrostática es líquido en reposo. Lo mismo está acá, está en reposo y está en estado de equilibrio. Entonces, ¿cuál es la siguiente fórmula que yo debo saber? Bueno, nosotros sabemos que diferencia de presión es igual a densidad por gravedad por diferencia de altura. Que en la realidad esto solamente se cumple en el estadio de equilibrio. ¿Y cuál es la fórmula para presión osmótica? Presión osmótica es esto. Este símbolo es presión osmótica. No es pi. Bien, pi es esto. ¿Sí? Es una cosa distinta. Que sería densidad por gravedad por la diferencia de altura. Y esta sería la fórmula para presión osmótica. Y quiero que asocien esto. ¿Saben por qué les estoy explicando el estadio inicial y final? ¿Y por qué estoy haciendo muy reiterativo esto? Si una pregunta en un ejercicio ustedes les dicen, en el estadio inicial, en el estadio de movimiento, ¿se genera presión osmótica? ¿Ustedes qué responderían? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Marian? Que no. Sol, Camila, ¿qué me dirían? Pero la fórmula es la misma. Capaz que sí. Bien. Que no. Y acá quiero que se diferencie. Bueno. Voy a hacer una distinción porque esto es muy importante saberlo. Presión hidrostática solamente es acá. Presión osmótica es acá. Y sigue siendo lo mismo. Pero si un ejercicio les pone, y yo les digo, supongamos, Pero la fórmula ustedes asocian mayormente que presión hidrostática es igual a presión osmótica. Eso es correcto, la fórmula es la misma. La definición es la que quiero que me entiendan. Presión hidrostática solamente hay en el estadio de equilibrio, en ósmosis. Presión osmótica hay en ambos. Como regla. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque presión osmótica cumple esta regla, sí, tiene que haber una diferencia de altura, pero también hay que pasar. Para pasar de un compuesto al otro, que tuvo que haber habido una diferencia de presión y una diferencia de concentración. Entonces, repito, la presión osmótica cumple para ambos. La presión hidrostática es la que me importa a veces. Presión
hidrostática. ¿Saben por qué les estoy hablando de esto? Porque el juego de palabras es lo que mayormente juegan. El juego de palabras mayor... ¿Cómo digo esto? Que en el final les van a poner un juego de palabras. Les van a decir, la presión hidrostática estaría en el estadio inicial de una solución o una solución osmótica. Y sería incorrecto. Pero si les dijese la presión osmótica estaría en el estadio inicial de una solución osmótica, y eso sería correcto. Las palabras cambian. Por eso quiero que no se me... Pues, ¿se va entendiendo esto? Entonces, presión hidrostática es para un estadio de equilibrio, un estadio final, en presión osmosis, y presión osmótica es para ambos. Bien, tanto cuando hay una diferencia de altura, pero acá no hay diferencia de altura, no, pero acá hay pasaje. Al haber pasaje, ¿qué es lo que vimos en fluidos? Necesito presión también. ¿Sí? ¿Se entendió? Mariam, Sol, Camila. ¿Chicas? Sí, o sea, la presión osmótica funciona tanto para cuando hay diferencia de altura como para cuando hay pasaje de solvente. De solvente, sí. ¿No? Para... Entonces, de la fórmula de osmosis, ¿dónde está la altura en el primero? En el primero no hay altura, Marian. En el primero lo que hay es un pasaje directamente, solamente de solvente. Entonces, de la fórmula no utilizaría la altura. Sí, o sea, la presión Ahí viene osmótica funciona tanto para cuando hay solamente diferencia por eso les dije que es de para forma cuando hay teórica. pasaje Hablamos de presión porque es un empuje solvente. Y para empujar algo, ¿qué necesito? Entonces, de la fórmula de osmosis. Entonces sí hay una presión osmótica, pero no correlacionada a esta fórmula. ¿Bien? Es una presión osmótica. Ahora voy a ver la otra fórmula, que es la otra fórmula que va en este estadio y en este estadio. ¿Bien? Esta fórmula solamente se aplica en este estadio. La presión osmótica tiene otra fórmula más, que es diferencia de... Vamos a poner acá. Diferencia de concentración por R por T. Que esta la deben tener si no me equivoco. ¿Tienen esta? Sí. Bien, y esto se aplica con esto. ¿Hay presión osmótica? Sí, porque hay una diferencia de concentración. ¿Por qué? Porque les dije lo mismo. Si yo quiero mover un líquido de un lado al otro, el líquido no se mueve por sí solo. El líquido, ¿qué necesita? Necesita algo que lo empuje para poder desplazarse. Si no, el líquido va a estar ahí. Entonces, la diferencia que quiero de esta... A veces uno... lo que quiero que se entienda la diferencia de estas dos fórmulas es que presión osmótica con esta... Presión osmótica cumple para ambos. La fórmula es lo que va a cambiar. Cuando estoy en este estadio utilizo esto. Cuando estoy en este estadio utilizo esto de acá. ¿Bien? Ahora, cuando el ejercicio me dice presión hidrostática en ósmosis, ¿qué es? Por eso, pero es lo mismo. Sí, pero presión hidrostática solo implica pegar a esta. Repito, presión osmótica para ambas, pero la fórmula se aplica dependiendo qué es lo que tenga. En el estadio de equilibrio es esta y en el estadio de movimiento es esta. ¿Bien? Ahora, presión hidrostática solamente sería en el estadio de equilibrio. No sé si ahora se va entendiendo. Sí, ahora sí. Profe, Sí. entonces la última fórmula que puso refiere a la presión osmótica en el estadio de movimiento. Muy bien, sí, Sol, ya está, eso es correcto. ¿Y qué puede decir, además de la diferencia de concentración, cuáles son los otros factores que... Sí, por supuesto. La diferencia de concentración, los otros factores son la R, que es la constante de los gases, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y la T, que es la temperatura. Ya están viendo, la R es la constante de los gases. Ahora voy a poner acá pequeño, ¿qué es la constante de los gases? La constante de gases... Profe, entonces la última es esa fórmula R. que La pregunta puso sería, ¿y refiere esa R qué valores tiene? a la presión osmótica en el 0,082 estadio de movimiento. atmósferas por litro dividido mol Kelvin. ¿Bien? ¿Y qué Realmente ustedes puede utilizan decir, esto, no les van a dar además de la diferencia pascales. de concentración, cuáles son Hay los otros dos otros R's más, factores bien, pero no la van a asociar acá. Eso la van a asociar en termodinámica, que sería el módulo 2. ¿Bien? Esta es la R. La temperatura siempre es en Kelvin.
siempre me tiene que tener en Kelvin. ¿Cómo la temperatura en Kelvin? Bueno, Celsius, si me dan el Celsius le sumo 273 y pasa directamente a Kelvin. Bien, Celsius más 273 pasa a Kelvin. Listo, ya tengo la constante de los gases. Sigo. Profesor, ¿y ahora qué va a seguir? Espera un momento, vamos paso a paso. Y acá viene otra asociación más en ósmosis. El coeficiente de Van Gogh. Coeficiente de Van Gogh. ¿Alguno leyó esto? ¿Alguno leyó esto? ¿Qué es el coeficiente de Van Gogh? O se le dice coeficiente de disociación también. Camila, Marian, Sol, vamos, así avanzamos con el tiempo. Lo leí en osmolaridad. El grado de disociación que tiene. Sí, pero sería casi lo mismo que dije, pero ¿qué sería? O sea, yo por lo que entiendo es que si me dan dos soluciones y como que están unidas, las ves por separado, digamos. Si me dan potasio y Sí. el otro... no sé cómo explicarlo porque no sé los elementos químicos, pero si separo si tienen dos Va por ahí, Marian, va por ahí por el separamiento, eso está correcto, va por ahí, va por separar, va perfecto, va por la relación química, que eso es lo correcto. Sol, más o menos vos, ¿qué interagirías? ¿Qué dirías vos? O sea, yo por lo que entiendo es que si me dan dos soluciones, Eso, ¿Sol? profe, es lo de como que están unidas, la cantidad de sustancia disociada por la sustancia inicial. las ves por separado. Va por ahí, pero también vamos organizando todo lo que me dijeron, voy a organizar. Potasio El y... coeficiente de Van Gogh, el coeficiente de Van Gogh me habla de la no sé disociación. cómo explicarlo porque Ustedes no habrán visto las ecuaciones redox o ecuaciones de oxidorreducción. ¿Lo vieron? Esto Sí, ¿no? con... Química. Perfecto. Sol. Marian, Camila. ¿Qué cosa? Las ecuaciones redox. No, ¿Vieron química? No. todavía no. No, todavía no. Bien, vamos a... Sí, porque antes era previamente para ver esto, pero voy a explicarlo. Es conciso, no es tan difícil, la verdad. Pensemos. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Bien. Cloro negativo, sodio positivo. Mayormente a esto se le dice sal de mesa. Cloruro de sodio o sal de mesa. Mayormente el cloruro de sodio, si yo le agrego agua, ¿sí? Vamos a suponer acá, cloruro de sodio. Perfecto. Yo le agrego a esto, le agrego agua. Si a esto le agrego agua, se va a separar en una molécula de cloro, una partícula de cloro y una partícula de sodio. Como acá lo que ven arriba, ¿qué es esto, profesor? ¿En cuántas se difundió? ¿Es mi pregunta o es lo que yo me tengo que hacer? ¿En cuántas se dividió? ¿Cuántas ven acá? No. 2. El coeficiente de Van Gogh me explica que las moléculas, ¿sí?, al agregarles agua se van a dividir o no. Mayormente cuando agrego cloruro de sodio o sal de mesa u otros compuestos iónicos se van a disociar. En cambio, y esto notarlo, en esta disociación, ¿cuánto ven? Entonces se disocia en 2. La disociación es 2. Pero, ¿y de qué me sirve esto? Porque voy a decir que el coeficiente de disociación, que es la I, a esta I se le denomina coeficiente de disociación. Coeficiente de disociación. Bien.
Se divide en 2, pero profesor, ¿siempre va a ser 2? No. Mayormente, y esto por favor quiero que lo anoten, mayormente la sal de mesa, ¿sí? O otras sustancias iónicas se van a dividir en 2 o más. Repito, la sal de mesa es 2, eso es una constante. Pero otras sustancias iónicas se van a dividir en 2 o más. Puede ser 3, puede ser 4, 5, dependiendo de lo que les dé el ejercicio. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Vamos a ver más adelante. Pero primero quiero que partamos con eso. Que va a haber sustancias que se van a disociar, van a romperse por relación del agua, no se rompe porque sí, y va a haber sustancias que no lo van a hacer. ¿Y cuáles son esas sustancias? La glucosa, el azúcar, la maltosa, la sacarosa, la fructosa, todos esos compuestos, ¿sí?, no se van a romper, generando que necesito el espacio. Voy a utilizar la ecuación bien de los gases. Necesito ese espacio. Voy a borrar esto. ¿Qué no se disocia? No se disocia. Lo que no se disocia es la glucosa, la maltosa, fructosa, bien, fructosa, lactosa, sacarosa, gracias, ya no me acuerdo de estas cosas, glucosa, maltosa, fructosa, sacarosa y azúcares, vamos a poner, ya está, bien, como etcétera, listo. ¿Por qué digo esto? Porque el coeficiente de Van Gogh cuando no se disocia va a valer ¿cuánto? 1. Entonces, los compuestos que no son iónicos, no se disocian, valen 1. Cuando un compuesto no se disocia es 1. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Mayormente te van a dar glucosa, te van a decir la sangre, glucosa, bien, no se disocia. O tengo un compuesto que tiene un azúcar, no se disocia, ustedes tienen que decir que vale 1. Si en el otro recipiente tienen otro compuesto que se disocia, qué sé yo, cloruro de sodio, como vemos acá, tienen que no hacerme esto, pero ya saber que se disocian dos. ¿De qué va a depender? Ojo con el dato que les voy a dar ahora. ¿De qué depende? ¿Qué dice? Iones, son iónicos, por eso se disocian. Acá mayormente les van a dar esto. ¿Bien? ¿Qué sé yo? Más 1 y más 1 y menos 1. Son 2, se disocian 2. Listo. Pero ¿qué pasará si yo les hubiera dado esto? Sodio y cloro 2. ¿Cuánto se disocia? ¿En cuánto creen que ustedes se disocia esto? Si le agrego agua. Ya directamente, ¿cuánto ven? Pasa que van a ser 2 iones, pero de cloro va a haber 2. Sí, entonces acá va a haber 2 cloros. ¿Y cuánto sería? 2 cloros más un sodio, ¿cuánto quedaría? 3. Eso. 3. Listo. Esta es la parte química, obviamente, pero bueno, esto es lo que quiero que se entiendan. En biofísica no les van a tomar tanto esto. Bien, lo que me importa es que ustedes sepan que si acaben 2, 1, bueno, 2 cloros son 3. Bien, tienen que verlo por separadito, ¿sí? Puede haber más incluso, pero dependerá del ejercicio. Pero si me entendieron esto, lo demás lo van a entender. Hasta acá, ¿se entendió esta parte de la disociación principalmente? Sí, papá. Bien. ¿Para qué me sirve saber la disociación? Porque esto me va a servir saber la osmolaridad. Por eso copia acá. La osmolaridad va a depender del coeficiente de Van Gogh. O la disociación o la no disociación. Disociación, no disociación. Porque la osmolaridad es la disociación o no del número de partículas. Pero quiero que anoten esto. No es... Eso es osmolaridad. Es litro de solución, no solvente. Esto es incorrecto. Estaría todo correcto. El número de partículas es correcto, osmolaridad por litro es correcto, pero solamente por decirme solvente es incorrecto. Porque osmolaridad es moles de soluto, ¿sí? Osmolaridad de soluto dividido litro de solución. Por el favor,
anotarme eso. Y esto voy a copiar acá algo más. Profesor, ¿y cuál es la fórmula de osmolaridad? Ahora les digo. Osmolaridad viene con esto. Osmolaridad es moles o diferencia de concentración, también se le dice por I, por el coeficiente de Van Gogh. Entonces, esta es la forma de calcular. Molaridad, a esa M también se le dice diferencia de concentración. Así que acá voy a anotar que molaridad también se le dice diferencia de concentración. ¿Sí? Así que quiero que me noten eso. Entonces, osmolaridad es M por I. Bien. Repito, osmolaridad es el número de partículas de litro de solución, generando que la unidad sería osmolar litro. Y esta sería la fórmula. Hasta acá. Sigamos porque no termino, ¿eh? Sigamos viendo el ejercicio. Entonces, el A es parcialmente correcto. Si no me hubiera dicho solvente, hubiera marcado que esa sería la correcta. Pero dice solvente, así que es solución, no es solvente. ¿Bien? Viene solamente por una pequeña palabra. Cambia mucho. No vamos con lo correcto. Vamos abajo, el C. Vamos a ver por qué no el C. ¿Bien? Pero previamente voy a dejar de grabar.